Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Volcánica Canary Community. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de pasar a presentar a la invitada de hoy, queríamos simplemente darle las gracias por todo el apoyo que hemos recibido en 2025. La verdad que los números que estamos alcanzando ahora mismo son una locura. Estamos muy motivados. El 2026 se viene con muchas cositas. Vamos a seguir apostando por visibilizar el talento canario o ligado a las islas. Y dentro de poco vamos a anunciarles un par de eventillos que vamos a estar en algunas islas. Hugo, no sé si quieres añadir rápido algo más. Sí, la verdad que añadir, sobre todo que muchísimas gracias a la comunidad, porque son los que de verdad nos están moviendo a hacer esto cada semana y estamos creciendo muchísimo, ya sea en seguidores, en números, etcétera, como ha dicho Leandro, pero sobre todo en gente que podemos dar, ¿no? Ese huequito, como vamos a pasar ahora con la invitada, a dar ese momento de conocer a gente, pues que de verdad está aportando muchísimo valor a las islas y sobre todo muchísimo talento, ¿no, Leandro? Sí, bueno, hablando de talento, paso a presentar a la invitada de hoy, la cual solamente voy a decir el nombre porque como hace tantas cosas, me pareció una falta de respeto encasillarla en X cosas. Así que hoy tenemos el placer de tener a Raquel del Valle. Bienvenida a Volcánica. Muchísimas gracias por la invitación. Pues Raquel, si quieres empezamos ya con la primera pregunta, que es un clásico aquí en Volcánica, que es cuéntanos un poco de verdad de dónde naciste, cómo describirías tu infancia, ¿no? Cuéntanos un poco esos 10, 15 primeros años de tu vida. Pues mi familia es herreña, nos vinimos para aquí muy pronto, entonces yo me crié entre Tenerife y El Hierro, entonces bueno, es de estas cosas que pasan que no eres ni de un sitio ni de otro, ¿no? Al final eres ciudadano del mundo, como se suele decir por ahí. Y bueno, la verdad que soy muy afortunada de tener una infancia muy feliz, muy completa. Mi familia trabajó muy duro para que mi hermano y yo pudiéramos estudiar primero aquí y luego sacar nuestras carreras. Y bueno, mi infancia y adolescencia fue como la de cualquier otra persona, ¿no? De salir, de experimentar y de equivocarnos, ¿no? Que es la edad en la que tenemos que hacer todas estas cosas. Raquel, si entiendo bien, o sea, naciste en el Hierro, ¿no? Nacer, no, yo nací en Tenerife, pero me crié entre Tenerife y El Ah, Hierro. Bueno, se podría decir que es la primera reña de, de la comunidad que viene aquí al podcast. Para pasar un poco, cuéntanos, ¿no? ¿Qué estudiaste exactamente? Porque creo que hay una historia interesante que estudiaste A y después creo que pasaste un poquito a B. Si quieres, cuéntanos ahí un poco. Sí, cuando estaba en el colegio era un poquito elitista y bueno, habían encasillamientos de esta persona sirve, esta no, entonces ya no les hacemos mucho caso. Yo desgraciadamente estaba en el grupo del que no y claro, escuchas comentarios como, y tu hermano es Jorge Valle, ¿no? Que era par de 10 de todo, súper destacado y yo era un desastre, totalmente, pero porque educamos a todas las personas en que tienen que ser buenas en lengua, en mates, en estas materias, y digo, ¿y si a mí se me da otra cosa, no? Entonces, bueno, a mí me hicieron el comentario de que yo no iba a llegar a nada en la vida, yo me fui como marchitando, ¿no? Y digo, bueno, pues lo asumí, digo, bueno, si no sirvo, pues no sirvo, yo qué sé, haré otra cosa, ¿no? Y poco a poco, pues fui conociendo otro grupo de personas que me alentaron a estudiar, ¿no? De esto de la noche antes, de nos has estudiado los 3 temas de historia, y yo, ¿para qué? ¿No? Se venga, que puedes, vamos a hacerlo juntas, ¿no? Y cuando saqué este Pues mítico. sobresaliente, digo, y puedo, no soy tonta. Y así fue como un poquito me fui poniendo las pilas, ¿no? Y hubo un hito importante en mi vida, que fue la muerte de mi abuelo, que él antes de morirse, ¿no? Como hay personas que lo saben, yo creo que cuando nos queda poquito tiempo nos empezamos a despedir y la gente no se da cuenta, y me dijo que yo podía hacer lo que quisiera. Entonces, bueno, wow. cuando quise, entrar en la universidad, con las típicas asesorías, ¿no? Que te dicen, a ver, ¿para qué sirve? Si para una carrera o para otra, ¿no? Me dijeron, ¿tú qué querías estudiar? Y yo dije, derecho. Y entonces me dijeron, búscate una carrera que puedas sacar. Entonces ya fue como boom, ¿no? Ya de otra vez volvieron a resurgir o de Joder. todo esto a la infancia. Ño. Y bueno, y dije, pues turismo, que era mi segunda opción. Y empecé a trabajar en ello, me fui a estudiar fuera, volví, y yo quería, pues entrar en esa parte
de eventos, ¿no? Cuando entras en una carrera, sí es verdad que vas con una idea muy clara. Por ejemplo, turismo, quiero ser director de hotel, como si no hubiera más salidas, ¿no? Y a medida que vas cursando asignaturas, dices, ah, Claro. mira, pues me gusta el marketing empresarial o me gustan los eventos, ¿no? Y a mí me gusta toda esa parte, expo publicitario, turismo de Tenerife, todo esto, ¿no? Y me fui por ahí, pero no había trabajo. Yo tocaba puertas y era un constante no de cierres de puertas y me fui otra vez como apalancando en esa recepción, ¿no? Porque al fin y al cabo de algo tenía que vivir. Empecé a trabajar en recepción, estuve como 5 años hasta que dije: "Mira ya, o sea, esto por un tiempo está bien, pero yo no he estudiado y me he metido un maratón con lo que corre con todo lo que conlleva, ¿no? Cambiarte de país, y otro idioma, Claro. eh, como para quedarte como ahí, ¿no? Porque no era mi objetivo principalmente, que si te quieres quedar muy bien, pero yo quería, pues, optar a otra cosa. Y es ahí cuando decidí hacer lo que quería hacer realmente, que era derecho. Así que saqué las oposiciones para tener un trabajo que me permitiera estudiar de 8 a 2 y terminar la carrera de derecho y hacer el máster. Y ahora estamos en esto. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y Raquel, una pregunta antes, ¿no? De pasar a la derecho, que creo que, bueno, creo que nos estás enseñando, ¿no? Un poco de superación que hiciste, porque al final si hay gente que de verdad te pone en un grupo y te dice que no vas a llegar a nada, pues obviamente tienes que esforzarte mucho para salir de ahí, mentalmente, y ¿no? Y también, pues, que creas en ti mismo. Pero tocando un poco la parte esa que dijiste de salir de las islas, y creo que además, creo que tenemos algo similar, ¿no? O sea, fuiste a Frankfurt y a Oxford, si no me equivoco, o fueron dos tiempos diferentes. Fueron en tiempos diferentes. Primero fui a Oxford para perfeccionar el inglés y estuve allí unos meses. Y luego me vine para aquí, otra vez para Mm. Tenerife, continué estudiando y llegó el punto en el que yo quería hacer las prácticas en el norte de Tenerife y en el norte o sabes alemán o estás perdido, ¿no? Entonces me dijeron, mira, nos gusta Claro. mucho, Claro. pero si no sabes alemán no te podemos contratar. Entonces nosotros lo que te proponemos es que te vayas 4 o 5 meses, fue a Alemania, perfecciones el alemán dirigido a lo que es la hostelería y cuando vengas te hacemos una prueba de nivel. Si la superas, te contratamos sin ningún problema. Y así fue. ¿Y qué tal esa experiencia? Pues bueno, fue la verdad que un poco desastre al principio en el sentido de que yo no me había ido tanto tiempo dejando pues una vida atrás, ¿no? Y coger la maleta, me pasé todo el vuelo llorando, yo no sabía dónde iba sola, sin conocer el idioma, porque el alemán tiene una cosa muy curiosa, que es que tú lo puedes estar estudiando durante tiempo, al igual que otros idiomas, ¿no? Y cuando llegas al país dices, ¿qué es esto? O sea, yo no entendía Sí. a El alemán es jodido. yo, ¿pero qué me está diciendo? Y claro, fue un problema porque yo iba principalmente a recepción. Entonces, como no entendía, me dijeron, mira, es Ya. que no tenemos más remedio que empieces por algo como más básico, mientras vas cogiendo un poco el oído y demás, pues te ponemos en pisos. Pues en pisos estuve 2 semanas y yo me relacionaba con todo el mundo, hablaba con todos, veía la televisión, leía, hablaba, lo intentaba, ¿no? Y así en 2 semanas ya me pasaron a restaurante y luego, después de otras 2 semanas, ya me pasaron a recepción. Vale. Pero Y fue bastante. Raquel, un poco, claro, a nivel cultural, ¿cómo fueron esas primeras semanas, no? Porque pasas de estar en casa, en Tenerife, en El Hierro, con tu familia, y pasas de repente a estar en Frankfurt, que bueno, los que saben, pues bueno, yo sigo viviendo en Frankfurt y Hugo vivió, que claro, de repente estás sola, hace frío, tienes que trabajar, ¿cómo fueron esas primeras semanas, no? De un canario yéndose afuera, una canaria en este caso. Sí, bueno, el hotel donde yo me quedaba, porque allí ya me cogía, pues, el alojamiento y el trabajo, ¿no? Me quedaba allí, fija. Yo estaba en un pueblo que se llamaba Jorat. Entonces, estaba en medio de la nada, en el monte, no había nada, solo era el hotel y un río, porque era un como un spa, un hotel de retirarse, ¿no? Y era para Sí. eso. Entonces, había solamente una guagua para ir para el centro. Entonces, a mí sí es verdad que esa parte de ciudad, ¿no? De vivir en la ciudad, de ir al supermercado, coger más, vocabulario, ¿no? De lo que es las compras, el día a día, me faltó un poco. Yo es algo que me hubiera gustado también tener si el hotel hubiera estado, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Pero fue duro, Claro. porque claro, yo dejé aquí a mi pareja, dejé a mi familia, a mis perros, ¿no? Haciendo videollamadas, llorando, no tenía amigos, ¿no? Estaba sola, ¿no? Entonces, no entendía el idioma y era complicado, ¿no?
Además, bueno, te encuentras con todo tipo de personas que allí, por ejemplo, me decías inmigrante, ¿sabes? Y te denigraban un poquito, después habían otras personas que no. De hecho, hubo ahí como overbooking en un momento en el hotel y la directora me dijo: "Mira, si quieres vente para mi casa", y fui con ella, con sus hijas, y me llevó, pues, fue donde vi un poquito más, ¿no? Me llevó a las fiestas típicas de la cerveza, eh, con ellas al supermercado. Fue como una vida un poco más familiar, que yo no entendía mucho qué hacía en esa casa, ¿no? Pero era lo que tocaba y en Qué esa bueno. casa, ¿no? Ah, pero full sumergida, ¿no? Un poco en la cultura alemana y, ¿no? Una familia alemana. Pero, y la gran pregunta es, ¿en ese tiempo pudiste aprender alemán o no? Porque si aprendiste alemán en 6 meses, vamos, eres una crack Mucho mejor de que Leandro y loco, yo, seguro. seguro. Y claro, es que yo empecé a estudiar alemán a los 14 años en la escuela de idiomas y luego tuve los 4 años de alemán Vale. en turismo. Ya iba con una base, pero sí es verdad que a mí lo que me faltaba era practicarlo con alguien en el día a día y usarlo, ¿no? Y sí, al final, pues, tuve un B2 certificado y me hicieron la entrevista y De loco. ¿En ningún momento pensaste en quedarte en Alemania o sí te rondó por la cabeza un poco? en Alemania no, pero sí la verdad que lo pensé en Londres varias veces. Tenía una amiga allí y digo, ¿y si postulo para irme a la cadena que tenían hoteles allí en Londres? Lo pensé muchas veces, sí. Sí, pero A tú y mí Lugo Londres están me conectados. encanta. Sí, sí, a mí Londres Vale. me encanta. Bueno, mi novia es de Londres, así que imagínate. Y antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría saber si puedes dar un pequeño consejo, ¿no? A la hora de salir a la zona de confort, porque creo que eres una persona, ya veremos durante todo el podcast, que ha intentado muchas cosas, ha asumido bastante riesgo en diferentes emprendimientos, cosas que haces en el día a día. ¿Y qué le dirías a alguien, ¿no? Que está escuchándonos ahora, que llevamos solo 10 minutos? ¿Qué le dirías a alguien que es lo importante para salir de esa zona de confort? El ir sin expectativas, porque al final de lo que nos imaginamos pasa solo un 1% y si es que pasa. Vas con miedo de decir: "Ostras", ¿no? Con toda tu vida en una maleta, ¿no? Con esos miedos de no conozco a nadie, no conozco el idioma, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, me van a robar, me van a atracar, ¿sabes? O sea, que te inventas muchísimos escenarios en tu cabeza, ¿sabes? Y al final no pasa nada. Entonces, el ir sin expectativas, a ver qué te encuentras, el ir viviendo el día a día, ir adaptándote, también sumergirte con ellos, porque cuando tú te vas a otro país, también estás aceptando las culturas y las costumbres de ellos, ¿no? Con lo que ello conlleva, que es el respeto, ¿no? Entonces, Claro. bueno, yo creo que es disfrutar el momento, arriesgarse y para mí fue un proceso muy duro, pero no me arrepiento porque al final me ha formado tan muchísimo profesionalmente y personalmente. Alemania es una buena escuela, la verdad que yo creo que sobre todo los canarios, ¿no? Como es una cultura tan diferente, te mete, al menos a mí, ya hablando un poco de mi experiencia personal, las primeras semanas te mete un shock y después como que eso, un poco lo que has dicho, te vas sumergiendo en la cultura, los vas entendiendo, te tienes que adaptar a ellos, porque al final, ¿no? Tú eres la persona que viene de fuera y después, mira, a mí Alemania personalmente me encanta. Pero bueno, volviendo un poco, ¿no? Lo que nos habías contado, antes de pasar ya con el tema de derecho, ¿qué tal es la carrera de turismo, no? Porque en Canarias conozco mucha gente que como que no sabe bien dónde meterse, al final se mete en turismo. No sé si tú acabaste la carrera o no. Cuéntanos un poco también, o sea, ¿no? Las expectativas y cómo fue la realidad de estudiar turismo. Me imagino que fue en Tenerife, ¿no? Sí, yo hice turismo en la UN y claro, íbamos, como te comentaba antes, con la misma expectativa de ser todos directores de hotel cuando hicimos esa presentación en clase. Luego, pues cada uno va cogiendo su camino. Yo sí terminé la carrera. Es verdad que hay muchas personas que optan, pues, por lo típico, por ADE, por magisterio, por turismo. Y creo que, por ejemplo, turismo es una carrera, que es como ADE, pero con idiomas, porque al final tienes muchísimas asignaturas de derecho, de economía, idiomas. A mí me cogeó los últimos años, porque creo que es bastante importante salir con más nivel que lo que se certifica en la universidad, que sales con el B2, ¿no? Pero, Claro. contra, ¿sabes? Una carrera de turismo, no es que tampoco tengas que llegar a un nivel de filología, pero me resulta ya importante, ¿no? Y al final parece que meten ese cuarto año porque tiene que haber uno y venga, te pongo las prácticas y 4 asignaturas que se me ocurrieron ayer, ¿sabes? Ya. Y pasar después a derecho, ¿cómo notaste una dificultad mayor entre una carrera o la otra o no lo viste tanto? No,
porque, a ver, derecho sí es verdad que yo la saqué mientras estudiaba y trabajaba y sí me costó más, pero por ese hecho de tú decir, contra, me puedo sentar y estudiarme esto tranquilamente, entonces fue todo como muy rápido, ¿no? Y muy Claro, apresurado. El último año que yo estuve en el hotel, yo lo dejé porque a mí me dio anorexia nerviosa. Yo estaba estudiando, trabajando y opositando a la vez. Y entonces me metieron 11 turnos de noche en el hotel y ahí fue cuando mi cuerpo dijo hasta aquí Dios y perdí 20 mío. kilos, estuve ingresada y luego fue cuando me tuve que replantear, decir, ¿qué hago con mi vida? En cuanto ya me dieron el alta, me quedé en paro un año, nunca había estado en paro, fue también un reto el no hacer nada en el sentido de trabajar, ¿no? Porque ahí sí seguí pues colaborando y tal, con alguna cosilla a nivel em, de ir a ver, ¿sabes? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Pero no trabajar en sí, claro. sino un año de retiro, de terminar la carrera tranquila y recuperarme. ¿Cómo fue ese paso, Raquel, para personas, ¿no? Que están a lo mejor en un momento similar, de bastante estrés, de a lo mejor abarcar demasiados tipos ¿no? de tareas y de metas? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Te apoyaste en familia? ¿Te apoyaste bueno, como tú has dicho, ¿no? Dejar cosas de lado porque al final no puedes tocar todos esos temas. Al final tienes un poco la palabra esta que se usa mucho ahora, lo de burnout, ¿no? Lo de quemarte por hacer tantas cosas a la vez, que creo que muchos emprendedores y gente en general lo asume cada día. ¿Cómo fue eso, no? ¿Cómo saliste de ahí y viste, ¿no? Esa mejora. Pues yo 2019 lo recuerdo como uno de los años más duros, que fue cuando ocurrió todo esto. Y claro, fue un problema no tampoco por la parte profesional, sino porque se juntó todo. Muchas veces empezamos como a coger proyectos y se nos van sumando uno y otro, en plan, bueno, no pasa nada, esto me va a abarcar pues una horita o dos más al día, ¿no? Y después de repente, pues te ves que no salen como tú creías y le tienes que echar más horas y demás. Y a mí se me juntó con la parte personal, claro, ahí fue cuando yo me estaba divorciando, me tuve que mudar, reformar una casa, me quedé con 2 perros y con toda la enfermedad encima, ¿sabes? Entonces, fue Wow. como, ostras, ¿sabes? Que haya salido de ahí, para mí es como el reto que más grande he tenido y de hecho lo divido como en mi primera vida, que es toda esta de turismo, y la segunda, que es la de derecho, que aún así que aunque parezca, bueno, que parezca no, es que estoy haciendo todo el día cosas, ¿no? Em, pues lo estoy haciendo desde otros focos y porque al fin y al cabo es lo que quería hacer, ¿no? Los eventos, derecho, al fin y al cabo estoy haciendo lo que quiero hacer y en estar en sintonía con lo que tú dices, sientes y piensas, al final tiene un impacto en tu vida. Claro, no. La verdad que me parece una locura y sobre todo que te quería preguntar el tema de las oposiciones, ¿no? Que ya hemos tenido varias personas aquí en el podcast que han opositado y siempre me gusta preguntar un poco cómo son esas oposiciones, cómo las viviste, un poco cómo te organizaste, porque yo siempre que escucho de gente que está opositando me parece, vamos, una locura y es para darles una chapa y decir, "Uf, lo que ustedes están aprendiendo y cómo lo están haciendo tiene un mérito increíble, ¿no? Cómo fue un poco quitando ya esta parte que has contado, la experiencia en sí, no sé cómo te organizaste, cuéntanos un poquito el tema de la oposición. Pues con las oposiciones yo tenía el hándicap de que, trabajaba, pues, en hostelería, tú sabes cómo son los turnos, ¿no? Que te toca cuando te toca y libras cuando libras, ¿no? Entonces, no podía ir a la escuela de oposiciones. Y como mi hermano estaba opositando también para el mismo puesto que yo, me dice: "Mira, hacemos una cosa, yo voy y cuando tú libres te vienes por casa y te lo explico". Entonces, claro, él me dejaba los Qué apuntes, bueno. todo, me daba la misma clase, él es profesor también, entonces buenísimo explicando. Y, y a raíz de ahí me dejaba los test, íbamos los 2 juntos estudiando y juntos también a los exámenes, hasta que él ya consiguió su plaza, y yo seguí presentándome a más y a más, porque bueno, él pues dijo: "Mira, yo ya tengo la mía", y yo me presenté a 12 más, para tener ya blindado que yo tenía trabajo, por si acaso. Joder, ¿a 12 exámenes o cómo? No entendí eso bien. Sí, a 2 exámenes de oposición. Bueno, realmente me presenté a más, podría ser rondar los 20 y de esos 20 más o menos, pues habré aprobado 12. Wow. Sí. Qué locura. Me No acabo lo de había quedar escuchado flipando. nunca. Sí, 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 sí. Em, y bueno, o sea, consigues las OPOs, tal. Cuéntanos un poco cómo pasas, ¿no? O sea, de repente estabas metida en turismo, ya tienes las oposiciones hechas de derecho. ¿Cómo cambia un poco tu vida? No sé si dejas un poco el turismo de lado. Ahí es cuando empiezas con tus emprendimientos. Cuéntanos un poco, ¿no? Esa transición.
Claro, como a mí siempre me han gustado las 2 cosas, tampoco lo quería dejar del todo, sino más bien enfocarme a la parte del turismo que me gustaba, que eran los eventos, y de ahí fue cuando creé Reels, ¿no? Que fue después de la baja. Estuve un año y digo, pues voy a emprender, y empecé a hacer estos eventos, empezaron a surgir, pues, las charlas TEDx, a colaborar en otros eventos internacionales, porque sobre todo quería traer a Canarias eventos que podían estar en la península solamente, ¿no? El evitar ese desplazamiento que para al fin y al cabo para nosotros es un coste, ¿no? Decir, pues mira, pues eventos, por ejemplo, como el Rey León, pues traerlo aquí, ¿no? Que los canarios también podamos disfrutar en las islas este tipo de eventos. Luego me di cuenta que era más bien por el tema del sandungueo, el de ir a Madrid para pasárselo bien, ir de musicales y tal, como pasarte un fin de chachi, entonces no iba a prosperar. Pero bueno, yo hice mi estudio de mercado y bueno, y ahí así fueron saliendo, pues, este tema de los eventos, la comunicación, el podcast de No me cuentes cuentos, esos fueron como los primeros pasos. ¿Qué retos viste, Raquel, a la hora de... Uy, ay, Sí, ¿qué dime. retos viste a la hora de atraer a ese, no solo el público, ¿no? En Canarias, pero también atraer esa gente que quisiese hacer esos eventos en las Islas Canarias? Por al final, como tú dices, al final el desplazarse echa para atrás a mucha gente, pero creo que una vez pasas ese vuelo, que son al final tampoco es tan largo, que son 3 horas y media, que podrías llegar a unas islas, ¿no? Con un clima, con una gente, con un público, que yo creo que a mucha gente le gustaría tener un público canario viendo su evento. Claro, el problema en Canarias que yo veo es la cultura, porque, por ejemplo, sacas un evento de música tecno, o de reguetón, de lo que sea, y está todo el mundo en las pantallas esperando comprar la entrada, que te despistas 2 segundos y ya no hay más. Y para llenar un evento cultural en Canarias son semanas y semanas y trabajo, ir por radios y promocionar, y aún así cuesta llenarlos. Y eso que pones una entrada, pues, de un precio básico, que es asequible, ¿no? Por 10 euros, pues puedes ir a una charla TEDx y no se va. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer todo el esfuerzo de traerlo aquí, pero si no hay ese público que lo consuma, pues tampoco puede ser más. Claro. ¿Y qué crees que se puede hacer para cambiar un poco ese mindset, no? Porque para ti es un poco triste lo que estás diciendo. Pues la verdad que con el apoyo de las administraciones públicas estamos promoviendo más la cultura, ¿no? Y decir, mira, tienes este tipo de eventos que te van a traer estos resultados, ¿no? Pero es que al fin y al cabo es la cultura que tenemos aquí en Canarias, ¿no? Entonces cambiar eso es complicado y hay cosas que se nos escapan de las manos porque una persona, si se quiere culturizar o quiere mejorar en su vida, tiene que salir de ella. No, no puedes imponerle vete hasta Chatua, ¿no? Ni tampoco estar incentivando de otras formas de, no, mira, vete y te damos tanto, ¿no? Es que al fin y al cabo estas cosas tienen que salir de uno, el aprender y el formarse. Claro. Y Claro. una cosa que mencionó, bueno, ya lo has mencionado antes, ¿no? El TEDx. Cuéntanos un poco, porque yo creo que, bueno, sobre todo Leandro y a mí el año pasado nos dejaste caer, ¿no? Que no era tan difícil participar o que si te lo ocurraba, si de verdad te lo proponías, podrías hacer tu propio TEDx o participar en uno. Así que cuéntanos un poco para la gente que no sepa lo que es, porque como tú has dicho, no todo el mundo lo sabe en Canarias. Cuéntanos un poco qué es, cómo lo montan y qué valor aportan. Pues las charlas TEDx significa tecnología, entretenimiento y diseño y bueno, como sabemos, nació en Estados Unidos y con la X esa que se ha puesto los eventos de TEDx, nos da permiso a otras personas para poder traerlos a las ciudades, ¿no? Yo empecé con TEDx Guía Visora, y la verdad que fue mi primer evento y también fue una cagada en el sentido de que fue un sábado a las 7 de la tarde en Guía Visora, ¿sabes? Y después fue como, Raquel, ¿por qué pusiste el evento en esa fecha? Yo, cosas de principiantes, no me lo tengan en cuenta, nunca más lo he hecho, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, vinieron bastantes personas para lo que podría haber sido y ya desde ahí pues me lo traje a Santa Cruz de Tenerife porque es difícil dar esos primeros pasos, ¿no? Sobre todo cuando es un proyecto nuevo, nadie ha escuchado hablar de él, funcionará, no funcionará, y es como tú caminas sola y te vamos viendo, ¿no? Y después ya cuando ha visto que ha funcionado, pues la gente se ha subido al carro. Entonces, ahora sí te ayudo, ahora sí te promociono, venga, yo también quiero participar y a raíz de la segunda edición es cuando hemos tenido empuje. Y así hasta la última que Qué bueno. hicimos ahora en marzo del año pasado, que fue una edición mixta. Y para mí yo no creo que sea difícil participar cuando tienes una historia que contar y algo que aportar, ¿no? Yo la verdad que en un principio seleccionaba a los ponentes y digo, quiero que seas tú, tú y tú,
y luego lo abrí porque quizás yo no conozco todo el talento que hay en Canarias. Y es verdad que tengo una red de contactos amplia, que me presentan muchos proyectos, pero quizás hay algo que no, que puede aportar y que yo no lo estoy viendo. Entonces lo hice abierto y que enviaran sus Claro. propuestas en un plazo. Y bueno, la Bueno, idea era ahora hacerlo otra vez. Y cuando fui a renovar la licencia me dijeron que no, porque alguien pues me había denunciado anónimamente y ya no hay más TEDx en Santa Cruz de Tenerife. ¿cómo? ¿Cómo? Tal cual. ¿Qué dices? Sí, No puede ser. me Y pusieron eso, un y par. eso no lo puedes, y Llevo un no año, se puede, yo qué sé, debatir o algo. llevo un año debatiéndolo de, mira, pues es por esto, nada, lo desmontaba, mira, esto no es así, es así y así. Vale, tal. Otra vez me salían con lo mismo, o sea, me ponían otra excusa, ¿no? Entonces ya llegué a hablar con la persona responsable en España y me dijo, mira, esto es muy raro, voy a intervenir yo por medio porque es la primera vez que aquí quitan una licencia y sin motivo. Estuvimos hablando, te digo, esto ha llevado 8 meses que llevo luchando por que me den otra vez la licencia y no ha habido manera, entonces No, dijeron, definitivamente no y ya está. Entonces, bueno, a mí me han dicho muchas personas, ay, no te preocupes, que tú tienes una marca potente, puedes crear otra cosa, seguir haciendo eventos, ¿no? Eh, y me lo achacan como a mí, como si fuera que me hubieran hecho un daño a mí, y yo no considero que me lo hayan hecho a mí, considero que se lo han hecho a claro. Canarias y a todas aquellas personas que Claro. como ustedes ya se estaba barajando la posibilidad de que fueran ponentes en un TED y Canarias se ha quedado con Eh, un evento menos cultural, que encima era un altavoz, ¿no? Que nos comunicaba, a claro, nivel mundial a través de la plataforma de TEDx, que es donde se subían las charlas. Y qué sobre todo pena. yo me acuerdo del TEDx, hiciste un especial Woman, ¿no? Pues me acuerdo que eso tuvo como mucha repercusión en redes sociales, me acuerdo de ver ahí bastantes posts y solo para entender un poco, o sea, si yo, por ejemplo, ahora, ¿no? Quiero hacer unas charlas TED en X ciudad, o sea, tú primero tienes que escribirle a los chicos de TED para pedir tu licencia, ¿cómo funciona eso un poco? Para también entender, ¿no? O sea, qué tienes que cumplir, qué rasgos tienes que cumplir para poder organizar TEDx o simplemente es sacarte la licencia y ya. Sí, lo puede organizar cualquier persona. Como bien dices, yo hice el Women aquí en Canarias y fue la primera vez que se hacía. Hice 2 ediciones. Hay varios tipos, está el estándar que es mixto, ¿no? Reúne hombres y mujeres, está el women, que es para dar visibilidad sobre todo a las mujeres en el ámbito del emprendimiento y demás, que es a donde yo lo tenía enfocado. Y luego, pues, si quieres hacer charlas en universidades y demás, hay bastantes modalidades, pero cualquier persona puede acceder a la página de TEDx, presentar un proyecto para que le den la licencia y se lo aprueban. Eso sí, TEDx tiene mucha normativa interna, ¿no? Como si fuera una franquicia y tienes que cumplir con todas esas normas. Entonces, desde que te saltes una, de lo mínimo que sea, pues ya no te la dan. También hay muchas personas que no quieren hacer este tipo de eventos porque son eventos solidarios. Tú aquí no estás ganando nada. Todo lo que ganas de entrada es para Claro. pagar los gastos. Ya está. Entonces, bueno, la verdad que es una pena, pero O bueno, sea, por aquí está viendo. no se genera dinero organizando las charlas TEDx. No, 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 o sea, no se gana dinero, tú no puedes pagarle a los ponentes, no puedes cobrar tú nada, todo es sin ánimo de lucro, si tienes que buscar patrocinadores para que te den ese dinero, luego no puedes poner su logo. Entonces yo me encontraba en una encrucijada y cuando me iba a sentar con alguien decir, vale, sí, necesito que me des dinero para financiar mi evento, pero yo no te puedo patrocinar ni poner tu logo en ningún lado. Uf, ¿Sabes? Entonces esa es la dificultad que tiene un TED, primero que no ganas nada y pequeño segundo dilema. apoyo. Pues qué pena, la verdad. O sea, y sobre todo lo que has dicho tú, que los que pierden para mí es la sociedad canaria. Nada, ya nos contarás, ojalá que, ojalá que puedas solucionar eso Sí, de si podemos hacer alguna. algo al respecto, sinceramente, si hay que escribir o que alguna comunidad firme por ti o no, que podamos hacer algo así para Claro. que le llegue al TEDx España, podríamos hacerlo, ¿eh? O sea, Raquel, con eso, o sea, aquí la comunidad volcánica y todas las comunidades, yo creo, a nivel cultura, hacemos aquí, ¿sabes? La típica firma y se lo mandamos a TEDx España y seguro que algo hace. Gracias, chicos. Y, y nada, tocando también un poco el tema de cultura y sobre todo responsabilidad social y activismo, estuvimos viendo tu página web, que la verdad que está súper bien hecha, por cierto, a mí me encantó y está todo muy bien explicado. Vimos que no, que actualmente eres presidenta de la asociación ALMA, que es una asociación contra la violencia de género en Canarias, y también participas en muchas otras eh, asociaciones, ¿no? Mi pregunta que tengo es cómo haces para que te dé tiempo para todo, ¿no? Porque yo además te sigo en las redes sociales
y veo que si estás haciendo deporte, que si estás con la moto, Que que tiene un si no sé perro. qué, deporte, entonces digo, o sea, ¿cómo haces para organizarte un poco el día, no? Me imagino que tienes que tener un poco un calendario bastante marcado para llegar a tener tiempo para todo, ¿no? Que si no, no sé cómo lo haces. Pues la verdad es que no. O sea, yo voy como fluyendo, pero sí es verdad que creo que, al fin y al cabo, a ver cómo lo digo. Em, yo creo que al fin y al cabo, cuando tú quieres hacer algo, encuentras la motivación y esa motivación es lo que te hace salir adelante. Y creo que perdemos mucho tiempo pensando y en reteniéndonos en esos miedos en vez de tomar acción. Entonces postergamos. Ay, tengo que hacer esto, pero bueno, ya lo hago mañana. Entonces, bueno, las personas que trabajan conmigo saben que si a mí me pides algo, en plan, Raquel, necesito el logo, lo tienes ya. O sea, no hemos terminado de hablar y tú ya tienes el logo en el email, ¿no? Entonces, no dejo como esa postergación, que el miedo me paralice, porque es que al fin y al cabo dejamos de hacer cosas o las posponemos porque es una forma como de defenderse, ¿no? De decir, ostras, esta situación me está superando y no la hago, voy a ver cuánto tiempo puedo evitar hacerlo, ¿sabes? ¿Y cómo haces para luchar la procrastinación? Me cuesta siempre decir esa palabra, ¿no? Porque a mí lo que me pasa es que yo también tengo un montón de cosas que hacer y, y a lo tonto me pongo con el móvil o me pongo a hacer X cosas y digo, joder, a lo tonto he perdido aquí una hora cuando tenía que hacer todo esto. ¿Tienes algo para poder evitar eso o simplemente es más tu personalidad como estás diciendo? Yo creo que es un trabajo, a mí no me da vergüenza decir de que yo llevo un trabajo terapéutico detrás potente, ¿no? Con una psicóloga y que me ha ayudado mucho al tema de desbloqueos de miedo, al procrastinar. Entonces, claro, Jodido. cuando miedo a algo, pues dices, a ver, te paras un poco y dices, ¿por qué me está dando miedo esto, no? Y yo lo hago muchas veces con miedo, yo no que diga, venga, alegría, sino lo hago y lo hago temblando y muchas veces hago las cosas también llorando, aunque no tenga ganas, igual que ir a entrenar, no tengo ni malditas ganas, pero ahí voy, ¿no? Digo, no lo pienso, yo creo que es que no pienso las cosas, porque si no ya. Y Raquel, cuéntanos un poco qué significa para ti, ¿no? Esa parte de tu vida de trabajar con el activismo, ¿no? La parte social. Ya como ha dicho Leandro, ¿no? Eres parte de la Asociación Alma. ¿Qué otras asociaciones? Cuéntanos un poco en términos generales, pero también más allá de, ¿no? De cada una de ellas. Pues la Asociación Alma la presido desde el año pasado, vamos a hacer dentro de poco un añito, la fundé aquí porque vi que no habían puntos violetas suficientes en Tenerife. Creo que está muy colapsado el sistema, tanto a nivel judicial, pero también a nivel administrativo, porque en el CIAM están dando cita a las víctimas a 3 meses vista. Entonces, alguien que necesita Ah, ayuda joder. psicológica, decirle 3 meses, es como, ostras, ¿no? Y por eso dentro de la Asociación Alma tenemos esas tres patitas, ¿no? De psicología, de ayuda jurídica y también orientación laboral, que es algo que no se ha visto, que es innovador y que estamos poniendo aquí porque al fin y al cabo hay que combatir de alguna forma la violencia económica, porque muchas veces las mujeres no se van porque no tienen ni a dónde o no tienen los recursos o no tienen trabajo o la formación suficiente para aplicar un trabajo. Entonces, nosotras ahí lo que hacemos es aportar esa formación, ¿no? Con los convenios que tenemos con la Universidad de La Laguna, ahora vamos a firmar también con la Universidad de La Rioja, tenemos muchos convenios, mucha formación, que no solo se queda ahí que te den el diploma, sino que también te dan la oportunidad de hacer prácticas en empresa y que te puedas quedar. Y sobre todo también la importancia de la red violeta, que son las actividades y talleres que tenemos casi todos los fines de semana para las mujeres que están en vulnerabilidad, porque vienen, por ejemplo, de fuera de la península, están solas y es un blanco perfecto para los maltratadores, ¿no? Dicen, venga, no tiene quien la ayude, quien le abra los ojos, decir, mira, esto no pinta Claro. bien. Eh, También personas que es muy difícil, comprender por qué esa persona se ha quedado ahí o por qué ha aguantado lo que ha aguantado. Entonces, entre ellas, como saben cómo funciona, todo el tema de la manipulación emocional, cómo poco a poco te van dinamitando, pues, dicen: "Ah, pues mira, eso también me pasó a mí". Otras personas que aún todavía no hayan abierto los ojos lo ven, porque ven que le está pasando a más personas y no es un problema de ella, no está loca, ¿no? Que es algo que siempre se le dice a la víctima para desestabilizarla. Y esa red violeta lo que ayuda es a que ellas tengan, pues,
ese lugar seguro donde conocer otras personas y volver a construir ese vínculo que se rompe. Al final se terminan quedándose solas, se separan de familias, de amigos, y dice, bueno, pues vamos a construir un círculo sano de red violeta de mujeres. Raquel, una cosa que me parece importante ahora en este punto, de todo lo que has aclarado, si hay alguien que quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cuál es la manera más rápida o la mejor manera para ponerse en contacto? Me imagino que las redes sociales, habrá página web, ¿cuál es la manera, no? Si cualquier mujer se quiere poner en contacto, el paso para contactarla. Sí, nosotros tenemos la página web almacanarias.es y también en las redes sociales @almacanarias y allí nos pueden encontrar y nosotras pues prestamos el servicio que ellos consideren que necesitan en este momento. Ok. Y también, Woody, no sé si quieres decir algo. Iba a tocar un poco la parte de quién es el equipo, ¿no? O sea, como has dicho, son personas, ¿no? Que han sufrido, bueno, violencia, ¿no? De género, pero ¿son todas voluntarias? ¿Cómo han conseguido, has conseguido crear una comunidad así, ¿no? Porque es difícil hablar de ello, como tú dices, la gente se cierra, no sabes muy bien por qué problemas han pasado. ¿Cómo llegaste a crear una red, ¿no? De mujeres, sobre todo, que apoyen a otras mujeres? Que me parece súper interesante, la verdad. Pues yo no me lo esperaba que tuviera tanta repercusión abrir la subdelegación aquí, porque Alma Canarias está en Península, en Extremadura, es la sede oficial y yo quise abrir esta subdelegación en Canarias. Entonces, pues la abrí sola y viendo lo que pasaba, ¿no? Y dije, bueno, voy a abrir redes sociales y voy a intentar buscar voluntarias. Y de ahí se presentó Pilar Vilque, que es la vicepresidenta ahora mismo de Alma Canarias, y empezó con las redes sociales, pero era tan esa involucra está tan involucrada con el proyecto, ¿no? Y hacía más de lo que se le pide, ¿no? Porque al fin y al cabo es que yo trabajo con personas que les apasiona lo que hacen, ¿no? Y que digo, bueno, pues, Es qué una menos pasada. ser ese puesto, ¿no? Que al final lo defiende y va y habla de alma y capta gente, ¿no? Esa pasión con la que lo hace. Y luego apareció Ana Curvelo, que es la secretaria general, y ella lleva toda la parte administrativa y entre las 3, pues, nos organizamos para que salga para adelante, la asociación. Qué bueno. Eh, y un poco, ¿no? Un overview rápido de este primer año, cuando llegaste, qué primeros pilares tuviste que establecer, ¿no? Un poco ya contaste, ¿no? De poner más puntos violetas, que de hecho, si quieres rápido explicar qué es un punto violeta, porque me imagino que habrá algunos, sobre todo a lo mejor hombres que no sepan tanto. Yo tampoco, la verdad, sé muy bien qué es un punto violeta. No sé si es como un safe point para poder hablar, o si nos puedes contar ahí un poco qué sería un punto violeta. Sí, esto lo estamos hablando, de hecho, en la asamblea de este mes con todas las subdelegaciones, porque hay mucha desinformación sobre qué es un punto violeta y cada uno lo interpreta como quiere, porque, por ejemplo, ahora en el Carnaval de Tenerife van a tener varios puntos violetas por si tú estás en peligro, puedas acudir a él y que te ayuden, ¿no? Pero después también están los centros que son los que te prestan estos servicios, como el CIAM, que son de apoyo a la mujer, donde están los servicios de psicología, los jurídicos, también la orientación laboral y que te apoyan y te ayudan a salir de ahí. Entonces, claro, cada uno entiende el punto violeta como quiere, pero para mí es establecer un punto de referencia donde tú puedas acceder a una asociación, ¿no? Y a pedir ayuda y que te puedan ayudar en tu caso, ¿no? O derivarte a los servicios, incluso ayudarte con los procedimientos administrativos, porque tenemos el 016 que llaman las chicas, la verdad que son estupendas, te tratan muy bien desde el principio, ¿no? Y no te dan esa obligatoriedad de decir denuncia, ¿sabes? Sino te dejan un poco como para que no te asustes, ¿no? Porque de decir, joder, que si voy a pedir información ya me van a obligar a denunciar, ¿no? Entonces se informan, le dicen que es violencia, que no, si eso es normal, si no lo es, ya a raíz de ahí pues te derivan también pues a lo que tú necesites, ¿no? También las ayudas que hay para víctimas o no sé, todos los procedimientos que ahora mismo hay eh, en las administraciones que son bastantes. Y Raquel, dirías, como para cambiar un poco, dirías que eres una persona más introvertida, extrovertida, estás ahí pues en parte, ¿cómo dirías que eres, ¿no? Porque quiero tocar un tema que es la parte de radio, y bueno, y a la hora de expresarte, que te expresas genial, sobre todo, o sea, ya esto lo estamos viendo Leandro y yo, pero un poco entender, ¿no? ¿Cómo se ha dado que llegues a ese punto ahora en el que estás ahora?
Pues yo no hablaba cuando era pequeña, yo era súper tímida, no tenía prácticamente amigos, pero porque me costaba relacionarme, y yo, ¿qué le voy a decir a esta señora?, ¿sabes? O sea, yo no sé. Entonces, claro, fue un poco como a raíz de decir, cuando eres emprendedor, tú tienes que salir a buscarte las castañas y hablar con la gente y presentarte y decir quién eres y lo que haces, ¿no? Entonces el primer networking fue horrible, yo iba súper nerviosa y la verdad que el tema de la comunicación lo fui puliendo, sobre todo con No me cuentes cuentos, que fue el podcast que ya desde 2020 y en la primera, entrevista, pues la escucho ahora y no tiene nada que ver con lo que hay hoy, pero sí es verdad que fue un proyecto que me ayudó a mí a desarrollarme, a improvisar, a decir, bueno, pues encontrarte en medio de un evento, como me pasó hace poco, de que falló una parte, mira, este bloque no se va a hacer y me queda una hora colgada, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esta hora? Estás ahí en medio y tienes que hablar de algo. Pues el tema de improvisar, de sacarte preguntas de donde no hay, Wow. la escucha activa, ¿Qué ¿no? Que hiciste ahora? ¿Cómo? ¿Qué hiciste ahora que tuviste libre? O sea, ¿cómo resolviste eso? Pues saqué preguntas de lo que se me ocurrió más allá de lo que estaba en el guión, pues estamos hablando de, pues de las dificultades que tienen las mujeres de conciliar y bueno, saqué otra pregunta y empezaron otra vez a hablar y de ahí ya se completó otros 20 minutos y escuchando, ¿no? Porque al final es lo que te digo, la escucha activa. Dices, ah, mira, por aquí se puede tirar y abrir más temas, ¿no? Y así, pero yo creo que todo es experiencia, porque si yo no hubiera tenido No me cuentes cuentos, pues no hubiera podido salir de esa, por ejemplo. Y hablando un poco de No me cuentes cuentos, para el que no lo conozca, ¿no? ¿Qué se puede encontrar un poquito en ese podcast? Y después también cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo nació esa idea, ¿no? Vale, voy a crear un podcast donde voy a entrevistar gente. Pues, nació cuando estaba de vacaciones en Mallorca, que fue mi primer viaje sola, y dije: "Ay, pues, me gustaría tener un podcast donde la gente, pues, pudiera contar sus experiencias, sus historias, dar tips de emprendimiento", y se lo propuse a 2 personas, y que estuvieron de colaboradores la primera temporada, me dijeron que sí, y aquello empezó a tener éxito. Es que yo monto las cosas y de repente tienen éxito y yo me quedo como, ¿qué ha pasado, no? O sea, no me lo espero. Yo no voy con un voy a triunfar y me voy a comer el mundo, sino yo lo hago y a ver qué pasa. Y si es verdad que he hecho más proyectos, que aquí parece que todo lo que he hecho me ha salido, pero no. Yo he tenido también muchos fracasos de intentar algo y decir, ah, mira, pues no sale, pues hasta luego, ¿no? Por eso cuando la gente dice, no, yo estoy esperando a que tenga todo perfecto, para empezar, no, no va a ser perfecto y cuando lo tengas seguramente sale una actualización de algo que te va a hacer cambiar todo, o sea, hazlo y después tú también vas viendo cómo lo vas arreglando, porque a veces tú piensas que es así y después va cambiando de sentido y dices, ah, mira, pues lo puedo ir enfocando por este lado, lo vas reconduciendo, esto funciona, esto no, prueba error y si sale bien y si no se cierra hay otra cosa, que es que yo lo del fracaso así como de tomárselo tan personal no lo entiendo, es como no salió, no tiene que ver conmigo, o sea, yo ya he hecho todo lo que he podido para que esto saliera, no fue posible, pues ya está, ¿qué hacemos ahora? Es una mentalidad muy española, ¿no? Porque no me acuerdo con qué invitado estamos hablando, que por ejemplo en Estados Unidos, a la persona que fracasa es como, joder, ole por ti porque lo has intentado al menos. Y aquí en España es al revés, ¿no? O al menos mi punto de vista, si quieres das el tuyo, que es más como, pues has fracasado, jódete, tal. Y allá es todo lo contrario, tío, has fracasado, pero lo has intentado, venga, por la siguiente. Sí, sí, no es el fracaso que lo tienes aquí, fracasado, ¿no? Te levantas por la mañana con esa voz y es como que no. Al fin y al cabo, lo que dices tú en Estados Unidos, muchas veces mira cuántas veces te has caído para medirle con la resiliencia. Y también aquí en España Claro. todavía sigue viendo que lo de tener solo un trabajo para toda la vida, ¿no? Que si cambias mucho de trabajo, yo que mi LinkedIn es un cuadro porque puedo tener como más de 20 puestos de trabajo de todo lo que he cambiado y me he ido y he vuelto y he probado. Al final dices, ¿qué le pasa, no? Esta persona no sabe dónde poner el huevo. También es verdad que hay que tener una cierta relación de que no vas a ser astronauta y yo qué sé, y otra profesión que no tiene nada que ver. Pero sí, más o menos, si vas en la misma dirección, pero vas probando el mismo sector y ves que sí, que no, o mismo puesto en diferentes empresas, tampoco es nada de malo. Al fin y al cabo, te está diciendo que tienes no tienes miedo del cambio, que te adaptas, que puedes volver a empezar de cero y eso, ¿sabes? Que tiras para adelante con lo que te venga, al fin y al cabo.
Sin Adaptación. duda. Sí, sí, sí. Yo creo que Leandro y yo nos hemos dado cuenta, ¿no? Que al final es mucho mejor arriesgarse y ver qué pasa y pivotar después, porque al final hay que adaptarse, como ha dicho Leandro, que quedarte ahí, como tú dices, pensándolo, 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 creyendo que cuanto más lo pienses y menos actúes, mejor vas a poder después actuar, ¿no? O sea, yo creo que al final es tirarse, intentarlo y ver qué pasa. Al final, oye, si fracasas, fracasas y vuelves a levantarte, no, no es un fracaso continuo, ¿no? Y volviendo un poco más a la conversación, ¿no? A lo que es hablar, la oratoria, etcétera. ¿Qué dirías que es la diferencia, ¿no? Como manejas mucho las redes, en comunicarte en redes, como en comunicarte en un podcast, eventos o ya sea en la radio? O sea, ¿qué diferencia ves ahí? Yo creo que la gente se piensa mucho el hablar frente a la cámara, o sea, hacen como 20 repeticiones, yo hago una y como quede quedó, y creo que ahí es donde está la diferencia porque es la naturalidad, porque como te pongas a repetir clips y clips, al final terminas frustrado, te ves forzado y claro, cada red social, cada medio de comunicación tiene un tono comunicativo diferente. También a las personas a las que te diriges, porque yo voy a dar una charla y no le voy a hablar igual a unos estudiantes que a unos profesionales, que a unos doctores, ¿no? Entonces, claro, Claro. es ir adaptando el discurso a donde te estés moviendo y al público para que te entiendan y sobre todo llegar con emoción. La verdad que me parece que diste en la clave, sobre todo en lo de ser natural, ¿no? Creo que hemos traído a muchos influencers, ¿no? Gente que vive de las redes. Y la gran mayoría siempre ha dicho lo mismo, porque muchas veces les preguntamos, ¿qué consejo le das a alguien que va a empezar a redes? Y dice, mira, sé natural, sé tú mismo, porque si estás buscando siempre los 3 segundos para el clip o lo que en X se viralice, a lo mejor se te pega un vídeo, pero después la gente no te va a seguir, ¿no? No va a crear esa comunidad. Pero bueno, hubo mencionado antes una palabra que me encanta, que es la de pivotar, que usamos bastante en este podcast. Y yo creo que está muy linkeado a tu persona, ¿no? Porque lo hemos estado hablando todo el rato, que has estado pivotando de un lado para el otro. Y también vimos que otra de tus múltiples facetas es que también, ¿no? Te has metido en el mundo de la literatura. Cuéntanos un poco, creo que por lo que estuvimos viendo has publicado 2 libros. ¿Cómo se llaman esos libros? Un poco qué se puede encontrar la gente ahí, cuéntanos. Y sobre todo también, ¿cómo nació ese gusanillo de, venga, voy a escribir un libro? Que me parece algo súper interesante. Pues la verdad que, fue con una amiga que conocí hace unos años en el trabajo y ella era escritora y yo decía lo mismo, digo, esta señora ha escrito 2 libros, ¿sabes? Qué fuerte, ¿no? Era como esa admiración de decir, ¿de dónde sacas esa inspiración, esa narrativa, el no perder el hilo, el enganchar al lector y crear 2 obras, ¿no? Entonces me dijo: "Tú también lo puedes hacer". Y yo me quedé dicho, yo de escribir, ¿cuándo he escrito yo? Dice: "Venga, escríbeme algo a ver cómo te sale". Y entonces le escribí una situación por la que yo estaba pasando, em, y se quedó como así bastante pálida y me mira y me dice: "Ostras". Dice: "Pero escribes muy bien, esto lo tienes que desarrollar, apúntatelo, guárdalo y esto lo vamos a incluir en el libro". Y yo: "¿Qué libro?". "El que vamos a escribir". De hecho, lo íbamos a escribir juntas, de coautoría, porque yo sola no me atrevía, yo, ¿a dónde voy yo si yo no sé literatura? Pues al final empecé a escribir, y es como un poco cuando empecé a montar en bici, que no me atrevía a quitarme los ruedines. Entonces, mi padre me decía: "Tú dale pa'lante", ¿no? Y yo iba: "Sí, sí, yo te estoy aguantando". Mentira, no me estaba aguantando, pero era el tema que tenemos en la cabeza de lo que volvemos al tema de antes, ¿no? De la seguridad en ti mismo, de cómo nos frenamos y dejamos de Claro. hacer cosas porque creemos que somos capaces. Y yo cuando me di cuenta tenía más de medio libro escrito. Entonces yo, bueno, ya sigo yo, si escribí medio termino. Y seguí escribiéndolo y demás, y así nació, pues, esa trilogía de Todo lo que no sé de mí, en el que estoy escribiendo ahora la tercera parte y última. ¿Cómo es ese proceso creativo, no? Porque lo has tocado un poquito ahora, pero yo creo que Leandro y yo seguro que algún día notará el gusanillo. ¿Cómo es ese proceso creativo de ponerte, sentarte y empezar a hacer un poco en brainstorming de ideas, ¿no? Porque al final tú tampoco estás aquí con una estructura perfecta, sino que vas un poco trazando líneas, conectando, ¿no? Lo que se dice en alemán el Roten Faden, que es como una línea roja que conecta todos los puntos. Eh, ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue cambiando, ¿no? De libro a libro, ahora que llevas ya el tercero? Pues la verdad que yo el brainstorming lo hago en la calle con mis amigas, porque le digo, es que me escriben el libro, les pasa cada cosa, o sea, por experiencias personales, como mías, como de ellas, yo las apunto y a raíz de ahí después las voy uniendo, me siento cuando tengo ese día inspirador y me puedo pegar, pues, mm,
4 o 5 horas sin darme cuenta que han pasado todo ese tiempo escribiendo. Todas las relaciones de ideas, pongo el móvil en modo avión y empiezo a escribir, y de ahí, pues, ya como un cuarto libro, por lo menos, y ya de ahí, pues, voy a ampliar este capítulo, voy a hacer lo otro, ¿no? Entonces, bueno, al final con esa lluvia de ideas que da el día a día y que me parecen interesantes, es como voy uniendo, pero no tengo esa estructura de decir: "Este es el inicio, este es el desarrollo y va a terminar así". De hecho, no tengo ni idea cómo va a terminar el tercero. Claro, es un poco lo que ibas diciendo tú durante toda la charla, ¿no? Ser natural y que fluya. Nos has estado contando, ¿no? Ahora un poquito que estás escribiendo este último libro y siempre nos gusta, una de las últimas partes es preguntar un poco de cara a futuro, ¿no? ¿Qué planes tienes para, o qué proyectos, además del libro, tienes pensado para los siguientes años o meses, o que quieras contarnos un poco, ¿no? Como ¿cuál es tu visión para el futuro? Pues de proyectos a futuro, la verdad que ahora mismo no tengo planeado nada porque los proyectos van surgiendo, ¿no? Te llaman y te dicen: "Mira, ¿te interesa apuntarte a este proyecto?". Y yo me subo al carro tras evaluarlo claramente. Pero de momento, por lo que estoy centrada ahora es en sacar todo lo del año pasado, porque sí es verdad que el tema de los emprendedores es que cogemos vacaciones una semana y cuando volvemos tenemos el email lleno y todavía me ha costado ponerme al día después de una semana de vacaciones que digo, Literal. vamos a ver, no será para tanto, pero sí, sí lo es. Y ahora pues viene el Marzo Violeta, que son todos los eventos de la mujer y la verdad que estamos con la agenda a tope. ¿Puedes contar algo o es top secret y no puedes contar demasiado? No, es top secret todavía. Lo iré poniendo poco a poco en redes. Qué pena, qué pena. Nos quedaremos con las ganas. Pues nada, pasamos ya a uno de los últimos bloques, que son unas preguntas un poco más random, a lo mejor que no tienen tanto que ver con la conversación. No sé, Hugo, si quieres empezar tú o empiezo yo. Venga, yo como nunca me has traído a nadie el hierro, te quería preguntar, que seguro que vas bastante, a mí el hierro me encanta, sinceramente, me parece la frontera ahí con todo ese, ¿no? Bueno, esa naturaleza sobre todo, me encanta. Tu sitio favorito en el hierro. Creo que nuestros oyentes siempre les gusta esas pequeñas, ¿no? Recomendaciones, así que si nos puedes dar tu sitio favorito, que a lo mejor no conozca tanta gente, estaría genial. La Maceta, en la playa donde incluso empieza mi primer libro, ¿no? Que empieza: "Esa niña se bogar", que fue cuando me lancé sin manguitos al agua, porque yo tenía que aprender a nadar Uf, ese día y punto. Lo decidí así. Y la verdad que es un sitio en el que conecto mucho. La verdad que el hierro, por los paisajes que tiene mucha fuerza, ¿no? Por eso lo llaman también la isla con alma. Y la verdad que es lo que se aprecia, ¿no? Al final, ese silencio, el que haya poca cobertura, poca gente, es la magia que tiene. qué bueno. Me lo apunto, me lo apunto. Yo llego bastante al hierro, pero no la maceta, me lo apunto. Pues una de las dos preguntas que te quería hacer yo, que me parece interesante también por tu perfil y que nos cuentes un poco, es si es más difícil ser una mujer emprendedora en Canarias que a lo mejor en Madrid o Barcelona, y si sí, pues que nos cuentes un poco el por qué, o si no, pues también por qué no. Pues es complicado aquí en Canarias y también en Península, lo que aquí por la situación ultraperiférica pues lo tenemos más complicado, sobre todo las mujeres que se dedican a sectores como la artesanía, ¿no? Que hay que traer productos para aquí, se enfrentan con los problemas de aduanas y demás, que eso hay que irlo solucionando, pero sí es verdad que dependiendo del sector cada uno tiene sus dificultades y siendo mujer, pues sí, porque al fin y al cabo tenemos que lidiar con la conciliación. Tengo muchas compañeras que aún todavía le siguen preguntando con quién dejó al hijo, ¿no? Cuando ese hijo tiene padre, estaba ahí presente el día de los hechos, ¿no? Y se puede quedar perfectamente con él. Y es eso, que al fin y al cabo seguimos teniendo ese techo de cristal, ¿no? El número de representantes en parlamentarias, también de directivas de empresas, con esas dificultades que tenemos para acceder, porque todavía hay empresas que no se han enterado que no se puede preguntar si tienes planeado quedarte embarazada, ¿no? O por tu situación actual, personal. Entonces, bueno, esas son las brechas de género en las que seguimos trabajando para que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones.
Muy bien dicho, la verdad. Creo que es una cosa que hay que darle muchísima más visibilidad y sobre todo ya en Canarias o fuera, que las mujeres no se sientan cómodas de llegar a donde quieran llegar, que no tengan esas barreras de entradas ni de salida, sino que, oye, somos iguales y que aquí cada uno el que quiera hacer cualquier reto se lo puede, ¿no? Puedes ir a ese reto con la misma ambición y con la misma suerte. Así que creo que ahí lo has dado y muy bien. Otra pregunta que esto es una pregunta que nos hizo una vez un invitado que me pareció súper buena pregunta, que es, muchas veces para mejorar tienes que desaprender algo. ¿Qué has Uy, sí. desaprendido tú, Raquel, en tu vida, ¿no? Ahora hasta este primer capítulo, como tú decías, o ya el segundo, en el que estás ahora, para poder mejorar y para poder seguir adelante? Yo creo que es muy cierta esa frase, tienes que deconstruir todo lo que tú creías que eras y yo lo he hecho conmigo misma. Yo pensaba que era un tipo de persona con un tipo de perfil que iba hacia un lado y con un trabajo personal al final te das cuenta de que no eres lo que los demás han proyectado en ti, desde que a lo mejor esas familias que dicen, mira, yo por ser abogado, tú también tienes que ser abogado, o por a lo mejor lo que te contaba, ser tímida de pequeña, pues ¿por qué tengo que seguir siéndolo ahora? Yo ahora no me considero tímida. Si es verdad que soy introvertida y que está esa batería social, ¿no? De cuando vas a los eventos que terminas súper quemado porque has sociabilizado con mucha gente, quieras que no, desgasta, no es bueno ni malo, desgasta, Sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, diferenciar entre ser tímido, ¿no? El conocerse uno mismo y la verdad que para mí ha sido un gran descubrimiento, ¿no? El volver a reconstruirme. Qué Qué bueno. bueno. Pues pasamos también a mi última pregunta, que también va un poco linkeada, porque creo que nos la hizo también posiblemente un invitado, pero es una pregunta que me gusta hacer a la gente que entrevista o tiene podcast, y es un poco que nos cuentes un poco qué has aprendido de tu podcast, ¿no? Porque al final, Hugo y yo, pues hemos tenido la suerte ya de haber entrevistado, creo, como a más de 40 personas aquí en Volcánica, y creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces, una pregunta que me encanta hacer de un poco, ¿qué es lo que tú has aprendido de tu podcast? Pues he aprendido, como te dije antes, a comunicar, pero también he aprendido mucho de cada una de las personas que vienen, pues son todas totalmente diferentes, con temas súper distintos y además que te aportan, porque es como tener al final esa cultura general de muchos ámbitos que quizás no hubieras tenido si no hablas con ellos. Entonces, al final terminas sabiendo de todo. No te digo que seas especialista, pero ya más o menos tienes unas nociones, te nutres y yo creo que eso también es una forma, aparte de leer, es como escuchar podcast y hacerlo. Son formas diferentes de aprender. Sí. Literal. La verdad que yo Sí, creo que sí. en los podcasts se aprende muchísimo. Y bueno, pasando a la última parte, que es mi parte favorita, pero esta vez creo yo que pierde un poco la gracia. ¿Por qué? Porque aquí siempre te hacemos la pregunta que te dijo el invitado anterior. Los invitados anteriores fueron Estefanía y Juan, que yo creo que los conoces bastante bien, porque son los chicos del Talentón. De hecho, nosotros a Raquel la conocimos en el Talentón, que fue un poco random, ¿no? Que creo que Sí, sí. fue, no sé si te chocaste con Hugo o conmigo, y ahí empezamos a hablar. Fue un poco así la historia. Y la pregunta que te dejaron ellos, que literalmente no tampoco sirve mucho, porque la pregunta que dejaron, claro, no sabían que eras tú, es si te gustaría ser inspiración para los jóvenes canarios en alguno de nuestros eventos. Creo que ya lo ha sido, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, yo Si quieres, estuve pues con cuenta ellos, un poco al menos que... Eso. Sí, 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 perdón, sí, cuenta, yo cuenta. empecé con ellos, es que hace tanto tiempo, y encima como vivo todo tan intenso, parece que son más años y más meses de los que son. Eh, con el Talentón yo he participado en lo de la carrera que hicieron en La Laguna, que ahí empecé a hacer un poquito de publi y demás, y mira qué guay esto. Me invitaron a dar una charla y luego de esa charla también fui mentora en el Hierro, que para mí fue muy emocionante, ¿no? Porque empezaron a venir por ahí las personas de, ay, vengo a escuchar a Raquel, ¿no? Y yo digo, otra a mí, ¿no? Qué Qué guay. guay. Wow. Entonces, la verdad que me encanta trabajar con ellos porque va muy con mis valores, ¿no? Están haciendo un trabajazo, sobre todo con la adolescencia, bueno, sí, adolescencia, universitarios, ¿no? Que quieren montar ese negocio y que no saben. A ya me hubiera gustado a mí que hubiera un proyecto de esto cuando empecé, de decirte, puedes hacer esto y lo otro, y tener un mentor al lado que te haga replantearte las cosas, ¿no? Con preguntas de, ¿tú estás seguro? Y si lo haces de otra manera, ¿no? Y te da ese impulso y de ahí salen ideas muy, muy buenas que de hecho en el que estuvimos nosotros, que coincidimos, traían hechos ya hasta el producto en un bote, los de La Sí, Palma. Y sí, yo digo, sí. pero es que esto es una Una realidad. locura.
Me hubiese encantado probarlo, ¿eh? Tenía una buena pinta, la verdad. Yo me quedé con ganas también. Pues Raquel, muchísimas gracias por tu respuesta a esa pregunta y ahora te toca a ti dejar una para la siguiente persona, ¿no? Que se pasará por Volcánica. Te podemos decir que es canario o canaria, pero o está conectado a las Islas Canarias, ¿vale? No son todos siempre canarios, pero sí es verdad que están conectados a las Islas Canarias. Entonces, bueno, deja cualquier tipo de pregunta y ya llegará el siguiente invitado. Y mi pequeño apunte, para que me gusta cada tanto, em, el invitado o invitada te conoce y tú lo conoces, estoy seguro. Uh. Vale, pues la pregunta que le voy a dejar a esa persona es, si le tocara la lotería, ¿qué empresa montaría? Uf, muy buena, ¿eh? Uf, tía, yo pues la verdad Muy que buena, muy me da buena, muy curiosidad que buena. va a responder, la Le verdad. pediremos, le pediremos que la desarrolle, a ver qué tal, a ver cómo lo hace. Pues Raquel, ahora por mi lado y después también pasar a Hugo, darte primero las gracias por venir, por compartir un poquito, no, pues tu trayectoria, tu punto de vista durante esta horita. La verdad que es un placer hacer cosas contigo, de hecho no es la primera, ya estuvimos también en tu especial Violeta y bueno, fue un placer pues poder trabajar ahí juntos y nada, que nos encanta haberte tenido aquí, te seguiremos en las redes y bueno, dentro de poquito a lo mejor incluso nos vemos en Tenerife, ya te contaremos más adelante. Y yo antes de que termines tú, Raquel, nada, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo, la verdad que con una vida tan ajetreada, la verdad que nos hagas un huequito aquí a Volcánica, te damos mil gracias y sobre todo he aprendido mucho de ti. Creo que hay muchas cosas, muchos valores y mucha acción que mucha gente puede tomar para ellos y usarlo en su día a día o como motivación también para las cosas que quieran ellos emprender o hacer. Y nada, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que nos veamos, como ha dicho Leandro, y que hagamos cosas en el futuro juntos, ya sea en eventos, otro tipo de cosas. La verdad que estaría genial. Y muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por ser así. Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo desde que escuché la historia de las pelotas de golf, desde que eran pequeños ya están emprendiendo, yo era igual, digo, ellos son de los míos, los tengo que conocer y seguramente seguiremos haciendo cositas para seguir sumando. Pues Raquel, Pues muchas muchísimas gracias. gracias, Raquel. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao.